río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Corrientes vengo yo, arrancar ya se va, y en la costa un acordeón gimiendo más su lento chamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Gracias. Gracias. Gracias, Changüe Pasiu, los jóvenes en el folclore. Buenas tardes, los saludo a todos ustedes con mucha amistad. Soy Tibor Martí, becario del programa Kőrösi Csomasándor en Villa Ángela, Chaco, desde finales de febrero, trabajando con el consulado y con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. En el marco de la serie de las charlas Historia y Cultura Húngara, hoy vamos a presentar un tema muy particular, los húngaros en el Chaco y el algodón. Hoy es el día de San Miguel Arcángel, fiesta particularmente importante en la cultura popular húngara y al mismo tiempo para la agricultura también, ya que este día, cuando los animales que pastaban el día de San Jorge, que es 24 de abril, fueron llevados a casa en este momento. Este día también fue el momento de la rendición de cuentas de los pastores. Y además, lejos de la cuenca de los Cárpatos, pero muy cerca nuestro, acá, en los campos del Chaco, en estos días se comienza a sembrar el algodón, cuya producción formaba y forma parte importante de la historia de muchas familias de inmigrantes húngaras que vinieron a residir a Chaco. La provincia de Chaco es referencia nacional de producción de algodón. En 100 años, desde la llegada de los primeros inmigrantes húngaros, y aun cuando ni siquiera era una provincia, el cultivo del algodón, el oro blanco, fue el modo de producir y de vivir de la gran colonia agrícola de esta región
la cual creció merced al trabajo de aquellos iniciaron y hoy es un orgullo provincial y nacional. Le quedo muy agradecido al señor presidente de la Sociedad Húngara de Villa Ángela, Joselin Bishop, y al señor presidente de Hungría en Mendoza, Julio Szabo, por aceptar la invitación y por compartir esta charla sobre este tema interesante. Tenemos el honor que está presente la señora presidenta de la Federación de Entidades Húngaras de la Argentina, arquitecta Isabel Redl. Está presente el señor cónsul honorario de Hungría en el Chaco, arquitecto Alejandro Pajor. Y quisiera agradecer la presencia virtual de todos ustedes, amigos de todos los martes, y a los que hoy se conectan por primera vez, por estar acá y compartir todos juntos esta tarde. Antes de comenzar de lleno en la charla, quisiera compartir algunas informaciones técnicas. Para las intervenciones de nuestros invitados, vamos a desactivar los micrófonos. Después de la primera parte del programa, los participantes van a tener la oportunidad para plantear preguntas o hacer comentarios. Vamos a comenzar y según la orden de las imágenes que a continuación vamos a ver, yo voy a ir preguntándole a Joselin y Julio para que nos relaten, por favor, según el orden que quieran, por favor. Bueno, como vemos ahí tenemos un capullo de algodón que hizo historia el algodón en nuestro Chaco, en nuestra Argentina, con nuestros inmigrantes, tanto húngaros como otras colectividades. El algodón acá en el Chaco se empieza a sembrar allá por el año 1901. Después cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes, cuando empezaron a colonizar acá el Chaco, empezó a acrecentarse la siembra de algodón. Fueron tiempos muy duros, aquellos para comenzar con este cultivo, ya que esta gente, como inmigrantes húngaros, no lo conocían. Ellos vinieron tal vez a hacer otro trabajo acá y se encontraron con que acá en el Chaco se sembraba algodón y que el algodón le era rentable para subsistir y mantener sus familias. El algodón, cuando se empieza a sembrar acá en el Chaco, eran de muy baja calidad. O sea, una hectárea de algodón podía llegar a producir 500 kilos o 600 kilos, hasta que después se fue perfeccionando, se fue evolucionando y empezaron a producir muchos más kilos. Pero bueno, antes con una hectárea de algodón o 2 hectáreas, una familia podía subsistir durante el año. Sí, gracias, Joselin. Os quedaría agradecido, igual Julio, como vos, Joselin, si podrías presentaros, porque no todos os conocen. Muchas gracias. ¿Eso? ¿Sí? Bueno, mi nombre, tal como lo dijo Tibor y lo ha publicado, mi nombre es, y lo dijo, Szabo Julio. Soy presidente actual de la sociedad, del grupo Hungría en Mendoza. Y quiero, le doy lugar a Joselin que se presente, por favor. Bueno, yo soy José Luis Bischoff, mi apellido no es húngaro, mi mamá sí vino de Hungría, era de apellido Fagyas, actualmente soy presidente de la Sociedad Húngara de Villa Ángela, y bueno, acá estoy
para después que me puedan preguntar algo más sobre lo que quieran sobre el tema de algodón. Muchas gracias. Os agradezco a vosotros, Joselín y Julio, y pues muchos de nosotros, bueno, yo mismo desconozco bien el algodón y realmente lo que aquí vemos en su planta, en su capullo y en el surco de tierra de alguna chacra chaqueña, os agradezco si con pocas palabras presentáis o habláis qué tipo de planta es el algodón. Vamos, Julio. Sí, el algodón es una planta textil del vamos, porque produce el hilado. Lo que ustedes ven ahí es la etapa final de la planta, cuando lo que se llama, lo que contiene ese capullo de algodón se llama cascarilla. Al principio era una bola ovalada, que estaba dividida en 4 o en 5 partes. Ahí vemos que al abrirse, la cascarilla ya se ha secado y el algodón, y más abajo, lentamente va saliendo del capullo y va adquiriendo el color. Sí, ¿algo más? No, muchas gracias. Pasamos a la siguiente imagen y aquí vemos un hachero. ¿Podrías, Joselín y Julio, presentarnos que los primeros inmigrantes húngaros, cómo empezaron a dedicarse al cultivo del algodón? Bueno, mira, mi familia Fagyas, mi abuelo Fagyas viene a Argentina en el año 1929. Los primeros pasos que hizo acá en el Chaco lo hizo como peón, como cosechero, y con esos ahorros que ellos iban haciendo compraron un pedazo de tierra. Pero ¿qué pasaba? La tierra era todo monte. Tenían que empezar a destroncar, sacar los árboles, sacar los cardos, sacar todo, limpiar, y para empezar a trabajar la tierra. Esto me contaba mi abuelo, que muchas veces, como no tenían tiempo durante el día, porque durante el día trabajaban como peones en carpida, también se sembraban otras cosas, pues se sembraba el café, se sembraba, hacían huertas, había que cuidar los cerdos, entonces no tenían tiempo durante el día de destroncar, de limpiar los campos. Entonces con faroles y mecheros, de noche se iban a su tierra, a su pedazo de tierra, a empezar a limpiar para después poder sembrar ahí. Muchas gracias. Julio. Perfecto. Antes de seguir con el tema, tengo que recordarles todo que hoy se celebra el Día de la Industria, creo, o del ingeniero, porque hoy, debido a Vivo, que con la patente argentina creó el bolígrafo que mundialmente se conoció como Virome. En honor a Viro, hoy es el Día del Industrial. Bueno, quiero empezar la charla respecto a los húngaros, que ellos fueron superando etapas. Primero fue el desarraigo, luego fueron los sacrificios y por último la superación. El desarraigo vino después de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto uno de los países que más sufrió fue Hungría, la Gran Hungría, porque aliado de Alemania fueron los perdedores, pero lo notable fue que a Hungría le sacaron las 2/3 partes. Muchos de esos húngaros y la Europa quedó bastante devastada económicamente y moralmente y socialmente. Entonces muchos húngaros, y abierta la inmigración en Argentina, muchos húngaros han aprovechado la oportunidad de venir a Argentina. Y bien, estaban 1 o 2 días en el hotel inmigrante, ya tenían que viajar a distintos destinos. ¿Qué traían? Unas valijas, tal vez un baúl, y es todo lo que tenían. Con eso, encima, se iban a las provincias. En el caso de Chaco, se le dio la facilidad de adquirir tierras, como decía Joselín, que quizás podían ser 70 hasta 100 hectáreas. Para eso hay que pensar que allá en Hungría no tenían la posibilidad de tener tantos terrenos. Acá de golpe se encontraban con que pudieran tener una gran propiedad y darle la oportunidad
del espacio suficiente y la oportunidad de trabajar el campo, y como decía Joselín, y como decía yo al principio, era el sacrificio. Vaya si es sacrificio lo que ha pasado con el abuelo. Pero eso le ha tocado a todos los húngaros, porque Chaco forma parte de las llanuras boscosas del país que abarca Chaco, algo del norte de Santa Fe, Santiago. Entonces, los pedazos de tierra tenían un porcentaje grande de lo que era el monte o el bosque, en cuanto a eso, ¿no? Pero, como dijo también, tuvieron que adaptarse y formar al principio un ranchito de barro. La ventaja del barro era que es fresco en verano, soporta la temperatura, el calor y el frío. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero creo que el concepto está. Muchas gracias a vosotros por contextualizar el tema. ¿Por qué llamaron el algodón al oro blanco? Bueno, hay que tener presente, por ejemplo, acá en Mendoza, la producción petrolera, al petróleo se le dice oro negro. En Misiones, por ejemplo, a la yerba mate, el oro verde. Y en Chaco, bueno, el oro blanco. Pero no es por una cuestión de copia. Tanto en la yerba, principal producción misionera, tanto el petróleo en Mendoza y en Chaco, el algodón, como queda dicho, era la principal explotación agrícola, era la que, como dijo Joselín, era lo que era rentable al principio. Entonces, y además no estaba extendida por la carencia de máquinas adecuadas, no estaba extendida otro tipo de explotación, llámese maíz, que generalmente el maíz o el cafil que decía Joselín es parecido al sorgo, era casi todo para consumo propio, ¿no? Pero pasó el oro blanco, repito, porque era podía considerarse oro lo que les permitió subsistir e ir mejorando su nivel de vida. Muchas gracias. Joselín. ¿Bien? Seguir. Sí. Pues esta otra pregunta está relacionada con el anterior. ¿Qué significaba el algodón para los chaqueños en aquel tiempo de los primeros inmigrantes? Y bueno, o sea, es más o menos lo que explicó Julio, que era uno de los cultivos primarios que era más rentable para los productores en aquel tiempo. Ya te digo que con 1.000 kilos o 1.500 o 2.000 kilos de algodón que juntaban un productor, podían vivir casi un año, porque se compraban su mercadería, se compraban sus cosas. En cambio, si sembraban otras cosas como el cafir que decía Julio o otras cosas, no era rentable porque no valía mucho, era más para consumo propio y no para poder vender la fibra, como se vendía el algodón para la fibra. Gracias. Pues me interesa mucho qué herramientas usaron para el cultivo del algodón. Aprovecho la ocasión a agradecerle a Julio por enviar diferentes imágenes y quisiera preguntarte, Julio, si quieres hacer un comentario sobre las personas que vemos en esta imagen. Perfecto. Tengo que confesar que esa foto es familiar, ¿no? En esa foto, si alguien la mira de frente, la persona de gorra oscura es mi abuelo materno, al lado de él está una niña, tendrá 15, menos, 14, 15 años, es mi madre, cuando era chica. Enfrente de ellos está un hermano de mi madre, al lado, yendo hacia la izquierda, la hermana de mi madre, mi tía. Detrás de ellos está mi abuela, y en brazos el último varón, que él sí nació en Argentina, todos los demás nacieron en Hungría. En el lado izquierdo vemos a las personas con gorras, con pañuelos, mujeres, niños, que eran los cosecheros, los encargados de coleccionar los capullos de algodón. Y quiero hacer un comentario respecto de la planta. Ustedes verán que las plantas de algodón llegaban en algunos casos por arriba de la cintura, en esta foto no se nota bien, pero esas primeras variedades y especies de algodón, de plantas, eran así, eran muy grandes, y como en un momento lo dijo Joselín, con las
pasando los años, fueron logrando otro tipo de planta que produjera mayor cantidad de capullos. Eso también tenemos que agradecer un poco, porque en Argentina está el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que fueron tratando de crear plantas que cargaran más capullos y más bajas y más fáciles. ¿Alguna foto más? Bueno, ¿algo más puedo decir de los cosecheros o dejamos para más adelante? Muchas gracias, Julio. Pues en las imágenes siguientes vamos a ver diferentes herramientas, como este arado mancera, y en las páginas, en las imágenes siguientes vamos a ver sembradoras. Bueno, esto lo que estamos viendo es un arado mancera que podía ser tirado por 1 o 2 caballos. También eran tirados por bueyes, o sea, bueyes le llaman acá a los animales vacunos, machos, que lo ocupaban para los trabajos pesados. Entonces este arado mancera podía haber sido tirado por bueyes o por caballos. Era una forma de mover, de dar vuelta a la tierra para después molerla con alguna rastra de diente o alguna rastra de disco para poder sembrar el algodón. Quiero ampliar lo de Joselín. Ustedes ven ahí atrás como 2 mangos, 2 manijas, y la reja que explicaba él. Para el hombre iba caminando detrás, tomado de esas manijas, tenía que impulsar, forzar de que la reja se introdujera en el suelo, y él iba a veces con la mano girando este arado para que se diera vuelta a la tierra, pero siempre iba caminando atrás. Escuchame, Julio, también se le decía comúnmente el rompecostilla. Porque a veces se trancaba, el arado mancera se trancaba en algún tronco, se daba vuelta y la manija le pegaba en la costilla del tipo que iba caminando atrás y le quebraba las costillas. Tal cual. Por eso, cuando yo dije 10 sacrificios, ahí tienen la prueba. Claro, sí. Y bueno, aquí vemos una antigua sembradora de tiro a caballo utilizada hace un siglo. Y aquí tenemos diferentes imágenes. Es una sembradora más pequeña, y también otra sembradora que fue llevada a Hungría hace poco tiempo, desde Villa Ángela a Szentendre, al Museo de Skansen, junto con la casa construida por el abuelo de Sonyi Pajor. Aquí tenemos esta foto. Bueno, esta sembradora sí era tirada por 2 o 4 ya caballos, ya era una sembradora mucho más moderna, porque ya el tipo iba sentado arriba de la sembradora, que incluso hacía de peso, de contrapeso, para que la sembradora entrara más en la tierra. Las anteriores que habíamos visto eran de un surco, y también era tirada por un caballo, y el tipo, si ustedes ven la manija, que es similar a la del arado mancera, ahí iba prendido, sosteniendo el hombre, sosteniendo con esas manijas y corrigiendo dónde tiene que ir el niño. ¿Puede volver a la imagen, la última imagen? Esa, de la sembradora. Pueden ver 2 cosas. Adelante, abajo, tocando el suelo, hay como unas cuchillas, ¿sí? No sé si pueden ver, como unas cuchillas. A su vez, también, como en forma de un triángulo, en el costado, diríamos el costado derecho, casi sobre la rueda, se ven 2 pedazos o 2 cañitos de hierro, y se aprecia en la punta un disco. ¿Qué finalidad tenían esas? Las cuchillas de adelante iban marcando un pequeño surco. Acá faltan los tachos de donde se ponía la semilla. La semilla, esto era la parte, la semilla iba cayendo en el pequeño surco que iban formando estas cuchillas adelante, y más atrás había otro objeto que venía cerrando
ese pequeño surco para tapar las semillas. A su vez, para que ese semilla, de los dos lados tenían ese triángulo, que yo le digo, con un disco arriba de los dos lados, eso cuando avanzaba se bajaba ese disco e iba marcando una línea. La otra iba a ser, cuando daba vuelta, era la referencia de la línea para que después, cuando nacieran las semillas, vayan en una línea recta. Así que de cada lado el disco le iba marcando según iba. Gracias. Ah, perdón. Las primeras herramientas eran muy primitivas. Las primeras. Después, los arados y otros implementos eran de este estilo que estamos viendo ahora. Muchas gracias, Julio y Joselín. Y pues quisiera preguntaros que cómo se realizaba el trabajo. Me refiero también que qué fases tiene el cultivo del algodón. Si podría explicarnos eso. Esa parte de Julio, que la explique Julio. Bueno, terminemos de ver nacimiento. Al principio, porque todos empezaban de cero. Gracias, señor. Gracias. Bueno, en un principio, como empezaban de cero, todos los trabajos en el campo, sea la herramienta que sea, y hasta algún vehículo, llámese carro de 4 ruedas o lo que sea, todos eran tirados por caballos. La posibilidad de un tractor no existían, primero porque no entraban al país, en el país no se fabricaban, y cuando después de prácticamente de la Primera Guerra, pasaron muchos años, y casi después de la Segunda, comenzaron a llegar tractores de distintos orígenes de Italia. En la foto vemos uno que funcionaban en aquel tiempo a Agricol. No sé si sintieron eso, algo parecido al querosén. Y con esos primeros tractores funcionaban así. Y llegaron otros, pero eran o funcionaban con Agricol o con querosén. Todavía no se usaba en esa época, o no llegaba al país, el gasoil, ¿no es cierto? Y no pocos agricultores tenían la posibilidad de adquirir un tractor que, repito, por la situación económica y la superficie del campo quizás no le permitían. Ustedes verán que arriba del tractor hay gente, no sé si es un niño, mucha gente alrededor, porque era una novedad ver esto. Perfecto, creo que está explicado entonces por qué esta foto, qué significa, ¿no? No cualquiera podía acceder a un tractor. Sí, bueno, ahí vemos un cultivador. Eso era cuando ya el algodón había nacido, que ya se lo sembraron, había nacido y tenía más o menos 15 o 20 centímetros de altura, se le empezaba a mover la tierra, con eso llevaba unas rejas, unas cuchillas, que iban moviendo la tierra y a su vez le arrimaba tierra a la plantita para que mantenga la humedad. Y iba dejando un surco, entonces cuando llovía el agua se quedaba en el surco y no contra la planta, si llovía en exceso. Muchas gracias. Y pregunto a vosotros dos, Joselín y Julio, que cómo influía el cultivo del algodón a la vida de las familias. Bueno, como queda dicho en un principio, era el principal medio económico, si se quiere, para subsistir. De modo que la influencia era muy grande. En algún momento lo dije también, que es la única, llegó a ser en Chaco el monocultivo, y los demás eran para uso de la familia, por ejemplo, sembrar maíz para sus animales, o el café, que en algún momento ya se dejó de sembrar, que era también para los animales. Así que la influencia era muy grande, dependían exclusivamente de la buena producción de algodón. ¿Y de qué significa, cuál era la buena producción de algodón? Y dependían del cielo, dependían del clima, que le lloviera a tiempo, como dijo Joselín cuando la planta era chica, que no lloviera en exceso. O, por el contrario, muy común en el Chaco en otras épocas, sequías muy prolongadas,
Entonces, así tanto podían resultar en las lluvias oportunas, pueden resultar en una muy buena producción de la planta, como una pérdida casi total cuando el agua era excesiva, cuando las plantas eran muy chicas, o una sequía que también era prolongada. Bueno, mira, antes de meternos de lleno con el tema de los transportes ya de algodón, lo que por ahí se me pasó, que había productores que no estaban bien económicamente y no podían comprar semilla ni mover la tierra. Entonces, ¿qué hacían? Sembraban un año, cosechaban, después con machetes cortaban el algodón a 10 centímetros más o menos de la tierra, y después de las lluvias, cuando empezaban las lluvias de septiembre, octubre, el algodón brotaba y volvía a producir. No producía la cantidad que era la primera siembra, pero sí volvía a producir. ¿Y qué significa hoy en día en la memoria colectiva todo esto? Bien, en la memoria colectiva, especialmente quienes han vivido, no exclusivamente el algodón, porque el algodón, llegada la cosecha del algodón, era un movimiento económico muy grande para la zona. Por ejemplo, hablamos de los cosecheros, eran los que vivían de la recolección, los llamados golondrinas. ¿Por qué? Porque ellos iban al Chaco en la época de la cosecha del algodón, pero también iban a Tucumán a cortar cañas, iban a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a cosechar papas, o a la provincia de Buenos Aires a cosechar frutillas. Sí, entonces era un movimiento tan grande que los cosecheros venían de distintas provincias, pero incluso de Paraguay. Y había casos de que, por ejemplo, una familia de cosecheros, hablo de familia, ¿por qué? Porque ellos dejaban su tierra habitual para venir al Chaco, ir al Chaco a cosechar. No podían, tenían que llevar sí o sí los niños pequeños, y ellos los llevaban. Cuando ellos iban a recolectar, iban a cosechar, llevaban los niños ahí para tenerlos cerca, ¿verdad? Entonces, era un movimiento muy grande económico. Sí, a mí personalmente, yo muy chico, mi papá era productor de algodón, y ya en esos tiempos, te estoy hablando allá por los años 70, 75, mi papá sembraba hasta 140, 150 hectáreas de algodón. Y se cosechaba con cosecheros, o sea, con la cosecha a mano. Allá ya por febrero, marzo, mi papá empezaba a recibir las primeras cartas de la gente, de los braceros, como se le dice realmente, no cosecheros, por ahí a veces decían braceros, de Santiago, de Paraguay, de Corrientes. Empezaban a escribir cartas: el che patrón va a haber cosecha este año. Entonces ellos sabían, mi papá le contestaba la carta y a veces se lo iba a buscar en camiones, con acoplado. Se iba a buscar la gente a Santiago, se iba a buscar a Corrientes, se iba a buscar a Paraguay. En aquellos tiempos no había los controles que tenemos hoy, que nos puede llevar en una camioneta una persona atrás. Fíjate, se traía familias y familias en los camiones. Y se los dispersaba en el campo, en casitas muy pequeñas, en carpitas, se ponían chapas en el monte, y esa gente venía a trabajar, o sea, trabajaban de domingo a domingo, porque ellos decían que ellos venían a buscar la plata para subsistir todo el año. Era realmente impresionante cómo trabajaban, cómo se arreglaban. Era, te digo, después, aparte cómo se movía la economía de las ciudades aledañas a los campos, porque esa gente gastaba y compraba, bicicleta, compraba ropa, compraba sus necesidades para todo el año. Muchísimas gracias. ¿Puedo agregar algo a los cosecheros? Como dijo Joselín, los que tenían medios para ir a buscarlos a las otras provincias se los iban a buscar. Pero generalmente llegaban en tren a los pueblos a donde llegaba el ferrocarril, llegaban en tren, y entonces
como estaban comunicados con carta, los chacareros, los dueños del establecimiento, los iban a buscar al ferrocarril, muchas veces con carros tirados con caballos. Y algunas familias de cosecheros ya tenían, como dijo Joselín, se conocían entre ellos y había cierta amistad y ellos querían ir a cosechar con esa gente, con esos patrones. A su vez, el patrón estaba obligado de darle, como dijo Joselín, un alojamiento. Por eso muchas veces, después hacían los ranchitos donde podían vivir ellos con su familia, pero con los años posteriores fue la obligación de que esos ranchos donde se alojaban dejaran de ser de barro por las distintas alimañas, distintos insectos que podían provocar alguna enfermedad. Especialmente era la vinchuca. ¿Y por qué? Porque se alojaba en los huecos que había en las paredes de barro. Entonces era para proteger. Y la otra obligación que tenía también el dueño de campo, donde alojaba, era llevar mercaderías, prácticamente hacer como un mercadito, como un kiosco bien surtido. ¿Por qué? Porque esa gente tenía que comer. Entonces no tenía, por ejemplo, a la ciudad le quedaba 30 o 40 kilómetros de pueblo. Entonces el dueño del campo tenía que proveerse de mercaderías, saber los precios, y venían los cosecheros a llevar todo lo necesario, harina, azúcar y todo lo que ustedes se imaginan como para que ellos puedan preparar comida, y se los vendía el dueño del campo. Bueno, no puedo, quiero decir que algunas veces cada dueño del campo tenía 20 o 30 gallinas, y por ahí alguna vez se perdía alguna gallina, pero bueno, eso no era muy común, ¿no? Y a veces también algunos abusos del precio que le vendían, pero son pequeñas historias que no eran muy comunes y frecuentes, son cosas que se comen. Así que el dueño tenía la obligación. Perdón, otra cosa, cuando terminaban de cosechar, los cosecheros ponían toda su bolsa, todo el algodón dentro de una bolsa, algún familiar se lo comprimía con un pisón, y hacia el fin del día, el patrón, el chacarero, los iba a buscar a todos ellos, porque por supuesto quedaba por ahí a 1 kilómetro o más. Iban a buscar las bolsas que cada uno llenaba, y con un pilón en el patio se pesaba cuánto había cosechado cada uno. Gracias. Muchas gracias. A mí me parece muy lindo que las historias que estás compartiendo, las historias de las familias, de vuestras familias, forman una grande historia de toda la región y toda la provincia. Quisiera preguntaros que en el presente, ¿cuántas familias se dedican hoy en día al cultivo del algodón? ¿Sigue siendo un cultivo familiar o se ha tecnificado? Mirá, hoy en día se tecnificó mucho. O sea, la cosecha ya no es más manual, se lo hace a través de máquinas. La siembra tampoco, ya todo está automatizado. No, ya no es más un emprendimiento familiar, o sea, y la mayoría de los algodones, la mayor producción de algodón está hecho por grandes empresas. Gracias. Julio. Sí, que ustedes están viendo en una foto las bolsas de algodón, donde tanto habíamos mencionado. Ahí esas pilas se hacían en el que acopiaba algodón a los productores. Esa bolsa que ven ahí, creo que era de yute, una fibra que no era de acá. Con el tiempo se dejó. ¿Por qué? Porque algún hilo o alguna fibra de esa iba junto con el algodón y perjudicaba la calidad del hilo y de la tela. Una foto anterior se veía un camión y un acoplado con estas bolsas. No sé si hay tiempo para explicar cómo se cargaban esos, pero como ya pasó. Muchas gracias. Y pues verdaderamente aquí tenemos esta otra imagen que Julio nos enviaste. Muchas gracias. Quiero explicar eso. Ustedes ven, si contamos 1, 2, 3, a qué altura llegaba eso cargando los camiones y el acoplado. ¿Cómo podían subir cómo podían llegar a subir así esas bolsas?
la gente que estaba, que vivía de esto, que se llamaban hombreadores. ¿Por qué? Porque las bolsas, que ustedes ven que podían llegar a tener 40 kilos, un poco más y un poco menos, las levantaban del suelo donde estaban apiladas las bolsas, se las ponían al hombro, por eso hombreadores, y con una tabla larga de 4 o 5 metros, una tabla que quizás no tenía más de 40 centímetros de ancho, apoyada en el camión, venían ellos, la tiraban y volvían, la tiraban y volvían. Pero a su vez, la pila iba subiendo de altura, entonces las tablas se iban subiendo también. Entonces tendrían que ser muy hábiles los hombreadores, subir en una tabla con un 40 kilos en el hombro, de modo que no pisara mal y un golpe muy grande cayéndose de la tabla. Eran muy hábiles en eso. Y en las últimas, por supuesto que no se podía poner la tabla tan alto porque no iba a poder subir. Y en las últimas, donde estaban estivados algodones, las últimas bolsas, quizás ya les llegaban a la altura de la cabeza. Entonces él, con la calidad que tenía adquirida, la empujaba con la mano y la tiraba arriba. Y arriba siempre había alguien que acomodaba, ustedes la ven, van acomodando o trabando la pila de algodón para que no se cayera. A su vez, eso estaba atado con sogas, como de una orilla a la otra. El acoplado y el camión tenían unos ganchitos donde iba prendida la soga, se cinchaba la soga de un lado y del otro lado, de modo tal que con los caminos de aquellas épocas, que no había asfalto, lo soportara la carga, soportara esos vaivenes y no se cayera en la ruta. Gracias, eso quería aclarar. Muy interesante, muchas gracias. No sé si José quieres agregar algo. Claro, estos medios de transporte ya habrán sido allá por el año 40, 45. Porque viste que anteriormente allá por el 26, 27, hasta que salieron los camiones, el algodón era transportado en chatas, en zorras, en carros. Fíjate vos cómo fue evolucionando lo que yo decía un principio, que antes, allá por los años 30 hasta los 35 más o menos, un productor con 500 kilos de algodón vivía un año. Y bueno, después cada vez había que ir sembrando más y se fue tecnificando. Fíjate que esta foto ya sería, sí, los años 40, 45 más o menos. Muchas gracias. Y pues llegamos al presente. La cadena de valor productiva del algodón en el Chaco, que comienza con la siembra en las chacras, ¿hasta qué punto está evolucionada y su agregado de valor? Es decir, que hay hilanderías, hay un proceso tecnificado desde la provincia hacia el mercado. Esto quisiera preguntar y Soñi también quisiera quizás intervenir. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, que hoy en el Chaco, como muy bien explicaron tanto Julio como Joselín, toda la historia del algodón, en los momentos actuales está absolutamente tecnificado, pero en la producción. Pero por otro lado, la cadena de valor, lamentablemente en nuestra provincia nunca llegó a ser demasiada evolucionada, a pesar de que sí hay varias hilanderías en la provincia. Hay una gran fábrica de tela de jean también en la provincia, hace unos 15 años atrás, instalada de capitales brasileros, instalada en Puerto Tirol, muy cerquita de Resistencia, pero no hay un desarrollo de la cadena de valor comparable con la yerba mate misionera o con los vinos y las bodegas en Mendoza. Tal vez sea producto también del valor internacional de la fibra, pero de todas maneras todos naturalmente pensamos de que si usamos una camisa hecha con una fibra de una calidad determinada, y si usamos un trapo de piso, es un producto del algodón de otra fibra más corta y de menor calidad. Y de todas maneras podemos inferir que
que sería como lamentable que el Chaco, siendo la provincia de mayor producción en algún momento del algodón en el país, no haya podido desarrollar una cadena de valor importante y que todo se genere acá. O sea que en una fábrica entre el fardo de algodón por un lado y salga una camisa, por decir, del otro lado. Cosa que sí hay en Paraguay, por ejemplo, cruzando el río Paraguay, muy cerquita de Resistencia, enfrente a Puerto Bermejo, hay una localidad paraguaya que tiene una planta una fábrica de telas y de ropa de blanco, de camisas, antiquísima, que tiene casi más de 100 años seguramente, y que produce todo lo que produce mediante el algodón que se exporta desde la fibra, se exporta desde la provincia del Chaco y que también se produce en Paraguay, obviamente. Pero bueno, como síntesis puedo decir eso. ¿Puedo agregar algo? Claro. Sí, como decías vos, el valor, el precio de la tonelada dependía de, como dijo él, no dependía del productor, ni siquiera el país ponía el precio justo. Todo dependía del exterior. Entonces, muchas veces había un vaivén muy pronunciado, para arriba, para abajo, en cuanto al precio, que algunas veces, en años no muy lejanos, muchos de los productores de algodón, de los chacareros, dejaron de producir algodón porque no era rentable, era el gasto muy, muy grande el gasto, y la tonelada no alcanzaba a cubrir esos gastos. Entonces por ahí se dedicaron hasta que apareció la soja y le quitó mucha área de cultivo de algodón. Muchísimas gracias. Realmente muy, muy interesante. Como yo no sabía hasta hoy el día que, por ejemplo, en Hungría, en los años 40, 50, ya en la época del comunismo, han tenido la intención de empezar a cultivar el algodón, pero en Hungría el clima no es apto para esto. Esto les comento como una curiosidad. Muy interesantes son los comentarios, muy amables. Los participantes están muy agradecidos a Julio y a Joselín y os saludan con mucho cariño. Yo intento leer todos los comentarios y transmito las preguntas. Bueno, Pedro Seves quiere poner una pregunta. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarlos porque realmente están permitiéndonos, húngaros de Buenos Aires y de Chile, en este caso que estoy viendo, nos permiten entender, conocer las vivencias que ellos tuvieron. Están, digamos, físicamente lejos, sabíamos que están allí, sabíamos que estaban en Villa Ángela, pero nunca tuvimos la oportunidad de que nos compartieran sus vivencias. Lo que a nosotros, a mí en particular, me hubiera resultado de mucha utilidad saber cómo es que fueron a parar al Chaco, o sea, y además cuántas familias fueron. O sea, sabemos que hay una colonia, pero no sabemos por qué fueron al Chaco y no a otro lugar, y cuánta gente fue. Comienzo, Julio. Bueno, sí, dale. Bueno, según mis abuelos, cuando llegan de Hungría acá a Buenos Aires, empezaron a averiguar dónde podían ir a trabajar, que no sea la ciudad, ya que ellos estaban acostumbrados a los trabajos de campo. Entonces le dicen que en el Chaco hay tierras, el Chaco, el gobierno del Chaco daba tierra para los inmigrantes, parcelas no muy grandes, pero sí las daban, y pequeños préstamos para que comiencen a trabajar. Bueno, cuando llegaron acá al Chaco, las tierras, algunas, o sea, las que
dieron, ya las dieron. Ellos se quedaron sin tierra, porque o sea, si la querían la tenían que comprar. Y los préstamos económicos, como para empezar, tampoco ya existían. Es por eso que en el año 29, cuando vino mi abuelo, viene acá al Chaco, porque bueno, era eso. En Buenos Aires decía, si quieren trabajar al campo, tienen que ir al Chaco. Completo. Como dije en un principio, también un poco porque Europa los expulsó. En el Chaco en esa época no era provincia, sino era territorio nacional, ni siquiera tenía el rango de provincia. Y asimismo, el interior del Chaco estaba inculto, es decir, no había cultivados, no había ninguna siembra generalmente, muy pocas y muy esporádicas. Entonces, los húngaros que tenían esa cultura de la producción, y al enterarse, como dijo Joselín, que había tierras y oportunidades para conseguir tierras, y sabiendo de que ya había otros grupos de húngaros, entonces muchos húngaros quisieron ir al Chaco y estar con sus paisanos. El señor que nos preguntaba la cantidad. Yo no creo que nunca hubo así un censo como para decir qué cantidad. Lo que sí podemos decir que eran muchísimas las familias húngaras que han ido al Chaco. Así que no sé si está contestada, señor. Sí, muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Muy interesantes son todos los comentarios. Varios de los participantes escriben que estoy completamente de acuerdo con ustedes, que es increíble cómo se va viendo el progreso mecánico y tecnológico de las herramientas de uso para el cultivo del algodón. Es increíble ver con qué herramientas trabajan. Y hoy el día la diferencia, ¿no? Y el progreso es también muy interesante, claro, que cómo vinieron los pioneros húngaros, trabajaron nuestras tierras, patrimonio cultural de todos los descendientes, escribe Paula de Misiones. Pues me alegro mucho que varios de los participantes están, digamos, afectados personalmente por la historia de sus familias. ¿Me permite un comentario de la foto? Claro. Bueno, ahí tenemos un poco la evolución, porque en un principio ustedes habrán visto todos los implementos tirados a caballo, con un trabajo muy arduo, y acá estamos viendo al fondo, debajo del árbol, una rastra de discos. Ustedes más o menos podemos calcular que eran más de 20 discos que, tirados por tractores, van preparando, moliendo prácticamente la tierra. En el acoplado vemos el algodón en bruto, a granel. Eso también es una evolución de los cultivos. Se lo cosecha en el campo ya. Para llegar a este punto, tienen que ser las cosechadoras de algodón. Eran unas moles, son unas moles, con las primeras que llegaron, unas moles muy grandes, porque iban cosechando el algodón y estaban adaptadas por líneas, por surcos, ¿verdad? Y iban juntando algodón, y arriba de esa máquina había una gran jaula donde se acopiaba el algodón, llegaba a una punta, la volcaba al campo y volvía. Por eso lo vemos así. Después ¿qué pasaba con la producción? Como decía Joselín, que en una hectárea era poco la tonelada que se recolectaba. Para eso, y con muy buen criterio, se dejó de sembrar en líneas, porque cada hilera de plantas había entre más o menos 50 a 60 centímetros de distancia. Ahora la siembra es toda a granel, no hay líneas, es toda una sola cosa. Y las cosechadoras modernas están adaptadas para ir juntando e ir largando el algodón en bruto, así. Hay una forma de cosecha que también es innovadora. Esa pila, así como están viendo el acoplado, pero mucho más grande. Imagínense el tamaño de un vagón de ferrocarril. Así de largo y así de alto, se hacía una pila compactada del algodón en bruto que daba en el medio del campo. Se habían adaptado unos camiones, tractores, que con una plancha entraba debajo de esas grandes moles y una cinta la iban subiendo al camión y así se la llevaba a fábrica, ¿sí?
eso que producía un poquito más de tierra, porque cuando iban a la desmotadora se notaba que volaba mucha tierra, era por eso. Y una innovación más nueva todavía fue que en lugar de hacer todo eso, y copiando un poco la cosecha de cereales o de pasturas, hay máquinas que van juntando el algodón y con plástico van haciendo un rollo inmenso, por supuesto. Llega hasta cierta altura del rollo y en la máquina lo va depositando ahí y sigue avanzando y cosechando y va depositando. De modo tal que es más fácil, ya viene el algodón protegido por las sociedades y es fácil de recoger esos rollos con grúas que vienen equipadas las camiones. Entonces tenemos una idea de cómo se van evolucionando y logrando que la producción sea mayor y para el beneficio del que produce el algodón, ¿verdad? Bueno, mira, quería explicarle porque posiblemente nosotros estamos hablando de las desmotadoras y por haber gente que no sabe qué es una desmotadora. La desmotadora es una fábrica donde el productor lleva la fibra, la vende y ahí separan la fibra por un lado, la basura por otro lado y la semilla por otro lado. La semilla tiene un valor, la fibra tiene otro valor. Hoy, con el tema de la tecnificación, fíjate que se está diciendo que dentro de 5 años las desmotadoras van a desaparecer. ¿Por qué? La misma máquina ya está por ser largada al mercado, que la fabricó Rusia. ¿Cosechadora? Una cosechadora. Va a hacer el trabajo que hace la desmotadora. Va a largar el fardo de fibra por un lado, la semilla por otro lado, todo limpio. O sea que las desmotadoras ya no van a tener que hacer más nada de eso. Fíjate cómo va avanzando, cómo va evolucionando todo. Bueno, esas desmotadoras en un establecimiento, en unas estructuras muy grandes, ocupaban, porque adentro tenían los motores grandes, los motores que podían ser llamados los motores marinos, porque movían muchas máquinas. Ocupaban media manzana o más, porque antiguamente los fardos que decía Joselín, porque tiene una prensa, ese fardo puede comprimido, ya la fibra extraída la semilla, había una prensa grande que comprimía, hacía la forma de los fardos, y el fardo se iba para adelante. ¿Qué pasaba? Ahí está. ¿Alguien habla? Permiso, yo voy a leer todos los comentarios para que nadie se siente ignorado, pero antes de hacerlo quisiera dar la palabra a Akos Zahuran y luego a Shotzi, porque ella también ya se ha levantado virtualmente su mano. Entonces, le doy la palabra a Akos. Santiago. Hola, gracias por el interesante exposición sobre el Chaco. La verdad que tenía muchas dudas de cómo fue eso de la inmigración en el Chaco, y sobre todo que yo trabajé en el Chaco y no sabía que habían colonias húngaras. ¡Hey! Pero ampliando el comentario de Peter Schevesh, ¿sí? No, los paraguayos. A ver, Elena. Ahora que los paraguayos. Alguien está hablando. Entonces, por lo que entiendo, entonces los que llegaron allá no fueron por un convenio porque muchas colonias llegaron por convenio entre países, entre Argentina y qué sé yo, Suecia, claro. Argentina, Ucrania. Entonces llegaban a Argentina y estaban formadas las colonias y les daban tierras. El Chaco no fue así, fueron llegando nomás, porque ven oportunidades en Chaco. ¿Así fue la inmigración al Chaco? Exacto, también porque la Argentina había abierto la inmigración y, como yo dije en un momento, la Europa devastada después de la guerra no había oportunidades. Sabían que en Argentina o en América, porque no solamente en Argentina, en Brasil había muchísimo, sabían que en esta parte de América había oportunidades y que se le iba a otorgar tierras. No había un convenio de gobierno a gobierno, si usted lo que pregunta,
pero tácitamente era la puerta abierta del país para gente que quisiera trabajar, ¿no? Y especialmente la calidad de un trabajador europeo que ya venía con experiencia. Y como dije hace un rato, en Chaco los cultivos eran muy incipientes, casi inexistentes. Muchas gracias. Y pues no quería interrumpir. ¿Quisieras agregar algo? No, está bien, creo que está completo. No, es que voy a cumplir el mandamiento y pues voy a leer todos los comentarios que Elsa Blum de Mendoza agradece muy amablemente y escribe que es un honor tener en Hungría, en Mendoza, un presidente como es nuestro querido Julio. Daniela Markiewicz nos saluda muy amablemente. Luego Eva Sabo, saludos José Luis, contenta de verle, Joselín. Marta Baltasar, muy interesante la charla, gracias, muy amable. Saludos a toda la audiencia. Magdi Pal, está muy interesante, es increíble ver con qué herramientas trabajan. Igual Cristian Moreno Tot hizo un comentario, es increíble cómo se va viendo el progreso mecánico y tecnológico de las herramientas de uso para el cultivo del algodón. El amable mensaje de Paula Witzke también ya he leído. Es interesante cómo vinieron los pioneros húngaros, trabajaron en nuestras tierras, patrimonio cultural de todos los descendientes. Muy interesante, una señora que ya no está conectada, pero desde España presenta, su nombre es María Elena Gauna Uigei. Su abuelo, José Uigei, llegó a Argentina en el año 1929, trabajó como clasificador de algodón en el Chaco y también en la tipo ITI de Corrientes. Ahí nació la señora, aunque ahora vive en Sevilla, España. No tiene ningún registro fotográfico de su abuelo trabajando en la fábrica, pero él se jubiló ahí en los años 70. Poco sabía que había una gran comunidad de húngaros dedicándose al algodón. Les agradece a la invitación para participar en esta conferencia y contacto también, muy amable. Luego a Patricia Laszlo de Posadas Misiones manda saludos. La señora presidente de la Federación de Entidades Húngaras, Isabel, muy amables palabras, excelente exposición. Gracias Julio, José Luis y Alejandro. Y luego el padre Marco Antonio de Córdoba hizo un comentario muy interesante. Escribe que su pueblo de Avellaneda, Santa Fe, colonia de friulanos, fue por mucho tiempo un centro importante de cultivo de algodón. Todavía recuerdo el tiempo en que venían los cosecheros y para la fiesta provincial del algodón que se celebraba en abril, se realizaba una competencia de quién cosechaba más cantidad en un lapso de tiempo. Hoy en día el cultivo de algodón es casi simbólico en algunas familias de colonos que no quieren perder una tradición de años. Y que Nancy Rutina de Misiones tiene entendido que las familias que llegan a Chaco lo hacen como desprendimiento de familias de pioneros en Misiones. Quisiera saber qué relación existe entre los pioneros austrohúngaros y las familias húngaras que se dedican a la producción algodonera ahora. Muchas gracias por la charla. Margit Tess de México, saludos y felicitaciones a los húngaros del Chaco desde México, Margarita Tess. Pues ahora doy la palabra a Julio y Joselín, si queréis responder. Muchas gracias. Bien, algo que nos quedó en el tintero, Joselín, fue que el acopiador, el que recibía algodón, ya tenía una experiencia y tomaba un puñado de algodón,
lo abría, lo estiraba un poquito y podía saber si ese algodón podía tener clase A, B o C. La mejor calidad es un algodón prácticamente muy blanco, casi fosforescente si se quiere, exagerando un poco el tema, y lo importante es el largor de la fibra. ¿Qué quiere decir? Tomábamos un puño de algodón, lo estirábamos, y cuando más se estira, sin cortarse, es mejor la calidad y mejor va a ser el hilo para producir luego, como decía Jónico, para producir telas, por ejemplo. Entonces se clasificaba eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra pregunta, pero no sé si... Pedro Seves quiere hacer una pregunta, me envió al privado equivocadamente, pero quiere hacer una pregunta, también, y él es clasificador de fibra en Buenos Aires y puede aportar mucho. Y también pregunta Pedro Seves si tienen alguna representación en administración municipal o provincial. ¿La palabra? Sí, o sea, ¿quién los representa a los algodoneros? Sí. Es la Junta Provincial de Algodonera, o en todo caso a nivel nacional la Junta Nacional de Algodón. Gracias. Sí, y también quisiera, Julio Secheni, muy amable mensaje nos ha enviado, que muy interesante la evolución de la producción y progreso de la comunidad húngara. Al igual que ACOS, no hace muchos años que me enteré de la existencia de las comunidades del Chaco y de Misiones. Muchas gracias a todos. Sí, perdón, la existencia es tan vieja que el club que formaron aquellos primeros húngaros ya lleva 80 años, Joselín, la Sociedad Húngara de Villa Ángela. La Sociedad Húngara acá en Villa Ángela fue fundada en el año 1932. Así que fíjense de cuándo estaban organizados. Quiero hacer un pequeño comentario también para que no sepan. Aquellos primeros húngaros no tenían un lugar de encuentro. Existía un viejo hotel que tenía un patio grande en el medio, y ahí tomaron los húngaros lugar como para reunirse, y tenía un pequeño escenario. Ese hotel se llamaba Tatra, justamente en honor a las montañas de Europa. Y ahí, en ese pequeño escenario, los húngaros hacían algunas pequeñas representaciones de teatro, escritas por ellos mismos, pintándose los bigotes con corcho, por ejemplo. Vale decir que, a pesar de estar lejos de su patria y con pocos elementos, muy distantes unos a otros, porque una chacra a otra son varios kilómetros, pero se juntaban en ese lugar y hacían algo de arte, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Pero puedo agregar, Tibor, perdón, yo no sé si se dijo al principio, pero Julio fue presidente de la Sociedad Húngara de Villa Ángela al principio de los años 2000, no recuerdo bien la fecha, pero 2002. Y yo quisiera pedirle a Joselín que relate, no quiero que se emocione, Joselín, pero quiero que relate lo que significó para la Sociedad Húngara de Villa Ángela la presidencia de Julio, porque Julio tiene una memoria de elefantes, y todos esos detalles del Hotel Tatra, del patio y de la forma en que el algodón se producía, como contaba, es apasionante escucharlo, pero me gustaría que vos cuentes un poco lo que fue Joselín en la Sociedad Húngara. Sí, en este caso, mirá, yo siempre, por eso justamente ayer en una charla telefónica con Julio, le decía que cuando él llega creo que en el año 2001, a la Sociedad Húngara como presidente, revolucionó la sociedad húngara con ideas jóvenes, atrayendo los jóvenes a la sociedad húngara, y realmente fue un impulso espectacular. Se han hecho cosas que tal vez la gente antes no lo ha hecho por no sé por qué no lo hacían, pero Julio parece con otra mentalidad, y a veces nosotros los más jóvenes le decíamos: che, Julio, ¿qué te parece si hacemos esto? Y Julio decía: muchachos, esto vamos a hacer.
y la revolucionó a la sociedad húngara. Ese año justo se cumplían 70 años, en el 2002 cumple 70 años, y lo trajo Julio, lo hizo venir al cónsul, al embajador húngaro, que no me acuerdo en estos momentos, juntó a todos los viejitos húngaros del campo, se les entregó un pergamino, se lo hizo sentir alguien. Te juro, fue una fiesta totalmente emocionante. Ahí lo vemos al embajador de Hungría, que no me acuerdo en este momento cómo es su nombre y apellido, con la señora esposa, y Julio cortando la torta. Así que, Julio, nosotros de acá de Villa Ángela vamos a ser siempre unos agradecidos a lo que hiciste por la sociedad húngara de Villa Ángela. Un abrazo enorme, Julio. Gracias. Tibor se llamaba Szőnyi Ferenc, el embajador de Hungría, que lamentablemente ya falleció. Szőnyi Ferenc. Muchas gracias. Sí, esto debía ser en 2002. 2002, sí. Sí, muchísimas gracias. Perdón la palabra, al fondo, lo que se ve al fondo, también organizamos una exposición de fotos antiguas de todas las familias que pudieran prestar esas fotos, y hicimos una exposición de fotos de todas las, para que formara parte de los festejos. Bueno, Julio, ahí te podría dar la oportunidad y te pediría que lo que hiciste acá en Villa Ángela, hoy con más tiempo que ya estás jubilado, que revoluciones la sociedad húngara de Mendoza. No, porque me van a considerar guerrillero, así que vemos si se puede revolucionar. No es tan fácil acá. Bueno, pero puede ser, con todos los húngaros que hemos formado un grupo, estoy muy bien acompañado, con muchas ganas. Y ya les comento que, por ejemplo, en la ciudad de Godoy Cruz, que es aledaña a la ciudad de Mendoza, hay una avenida que es la avenida Panamericana, una avenida muy ancha, donde están expuestas todas las banderas de los países. No están en la forma horizontal, sino son todos como lábaros así colgando, y logramos que la primera bandera entrando a la ciudad sea la húngara. Y vamos a hacer un encuentro virtual con el intendente y coincidiendo con la fecha de octubre del 22 o el 23. Gracias. No, muchísimas gracias. Espero que no haya olvidado leer algún comentario, pero voy a chequear mientras tanto. Muy amables son. Sí, bueno, hay varios. Voy a intentar continuarlo. Eva Sabo, muy interesante y ver el sacrificio que han realizado. Felicitaciones. Luego, Beatriz Yandi, Córdoba, escribe que estuvo en Villa Ángela en la época de la dictadura. Fuimos a bailar con el conjunto Regios de Buenos Aires a la fiesta del inmigrante y después les recibieron con una cena en Villa Ángela. También Peter Silagi me comentó que en el año 1975 llegó a Villa Ángela porque participó en Crisol de Razas en Sáenz Peña, si me acuerdo bien. Y Marta Baltasar ha dejado un mensaje. Le gustó especialmente este programa porque es una forma de conocer a los húngaros del Chaco, que para nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, es una forma de conocernos. Me alegro muchísimo. Elsa Blum, en Hungría, en Mendoza, estamos orgullosos de tener a Julio Sabo como presidente. Gracias, Chaco, por este reconocimiento a los inmigrantes húngaros. Muchísimas gracias. Gabriela Wagner estuvo en Villa Ángela con su padre Norbi y la hermana María Regis, gente maravillosa. Perdón, Tibor, yo quiero agregar que la señora Gabriela Wagner estuvo en Villa Ángela con el padre Norbi y la hermana María Regis,
y han hecho una donación maravillosa a la sociedad húngara, y en épocas en donde aquí era una inundación tremenda, que fue hace un año atrás nada más. Y bueno, lo quería hacer público, Joselín. Gracias. Sí, nosotros también queremos agradecer, realmente fue un honor tenerlos acá en Villa Ángela y traer una donación para los inundados, porque realmente teníamos muchísima agua, muchísimas gentes evacuadas, y esa donación fue entregada al hospital y a una casa que acobijaba a gente que estaban inundadas. Así que realmente vino muy bien y quedamos tremendamente agradecidos y les seguimos agradecidos por eso. Aparte con la amabilidad que nos trataron y quedó una amistad entre nosotros. Sí, me acuerdo que antes de venir a Argentina, un sacerdote, Norberto Recei, me comentó que el año pasado estuvo aquí visitando la sociedad húngara, y bueno, pues también que hablaba de por lo menos del recuerdo de las inundaciones que comentasteis a él. Sí, sí, sí. A Mendoza también vino. Sí, sí, ella escribe que el padre Norbert visitó también en Mendoza. Sí, también, sí, 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 exactamente. Bueno, muchísimas gracias sobre todo a Julio Szabo, presidente de Hungría en Mendoza, y a Joselín Bishop, presidente de la Sociedad Húngara de Villa Ángela, por esta excelente charla, realmente muy, muy interesante, tanto desde el punto de vista de la historia de las familias como la historia local, pero también es muy interesante cómo están vinculados las historias familiares, personales y la historia de la región y de la provincia, la historia de Argentina, vamos, estamos hablando de esto. Y muchísimas gracias por todos los participantes, por estar presentes y compartir, por sus preguntas, por el interés. Muchísimas gracias. Vamos a subir la grabación de la charla, muy interesante, muy valiosa y emocionante también. Muchísimas gracias, Julio y Joselín. Y aprovecho la ocasión de llamarles la atención al programa organizado por los becarios de Montevideo en Uruguay. Hoy por la tarde a las 8:30, todos los martes como nosotros, pero por la tarde a las 8:30 organizan sus charlas excelentes que en el grupo de Historia y Cultura Húngara, en nuestro grupo de Facebook, publicamos todos los datos para cómo se pueden ingresar. Y les invito para que seguimos con nuestras charlas, y de nuevo doy las gracias a Julio y a Joselín y a Shoni por toda su ayuda. En 24 horas realmente me corrige y revisa todos mis textos de invitación y todos me ayuda mucho en mi trabajo. Aprovecho la ocasión de agradecerle y pues les agradezco y bueno, espero poder saludarlos en la semana que viene también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una consulta. Nancy había escrito ahí, consultando, Nancy Ruti. Sí. Que los dos grupos, tanto el de Chaco como el de Misiones, estaban vinculados, y que el grupo de Chaco era un desprendimiento del de Misiones. ¿Alguien sabe algo de eso? Esa pregunta quedó desprendida, olvidada. No, pero no fue así, Julio, porque los que vinieron al Chaco, puede ser que haya habido alguna vinculación, pero los que vinieron al Chaco vinieron no a través de Misiones, sino directamente desde Buenos Aires,
o algunos estaban trabajando en las aperturas de las rutas allá en Cuyo, dinamitando la montaña, cuando apareció el aviso de las 100 hectáreas que contaban ellos, la volanta, los 2 caballos, a cambio de venir a trabajar en esta zona, que era territorio nacional, no era provincia. No, nosotros no, yo no conozco una conexión entre los que vinieron a través de Misiones, pero puede haberlo, seguramente. ¿Podría hacer algún comentario respecto de ello? Sí. Por eso la pregunta apuntaba a ver cuál es la relación entre los pioneros, que Misiones, por lo general, los primeros pioneros son de origen austrohúngaros, y los húngaros de la provincia del Chaco. Yo he trabajado, digamos, como antropóloga en la provincia de Misiones con estos pioneros, digamos, con los descendientes de los pioneros austrohúngaros, que en ese momento eran inscriptos y eran llamados rutenos, eran todos procedentes de la cuenca de los Montes Cárpatos, de diferentes zonas, algunos de Transcarpacia, de la región de Galicia, y otros de Subcarpacia, lo cual los une un poquito más a la sociedad húngara. Entonces, yo entre los descendientes de esos pioneros, que fui recuperando tanto también la historia regional, esta de cómo el territorio nacional misionero se convierte a través del fomento para la colonización en territorio, digamos, de colonias de varios cultivos, pero especialmente yerbatero, y muchas de las familias que inicialmente se instalan en esos primeros terrenos, los hijos de esas familias, cuando empiezan a tener chicos, digamos, esos territorios, porque eran gran cantidad de hermanos, muchos de ellos se van a trabajar a la provincia de Chaco, muchos de ellos se instalan en la región de Las Breñas, donde he estado trabajando, y muchas de estas familias también se denominan descendientes húngaros. Están entremezclados entre los ucranianos de la región de Las Breñas, muchas mujeres fueron casadas con la gente de la colonia La Montenegrina, ¿sí?, que son de origen lógicamente meridional, digamos, eslavos meridionales, y hay muchísimo intercambio interétnico, por eso fue la pregunta. Yo no llegué hasta Villa Ángela, tuve oportunidad de conocer y de conversar con gente de Villa Ángela, pero en la región de Las Breñas. Tuve la suerte de conocer el campo algodonero, que nunca había visto la belleza del algodón cuando florece, pero no tuve la suerte de llegar hasta Villa Ángela a trabajar como trabajadora de campo. Pero sí veo que hay una afinidad de algunos descendientes de estas familias, que yo en realidad trabajo con familias rutenas, digamos, o rusinas, que también se dice, y sé que algunos se definen, porque los he entrevistado, como descendientes húngaros también, entre algunas de estas afinidades interétnicas, porque algunos se definen ucranianos, en Misiones muchos se definen polacos, de acuerdo a las diferentes nacionalidades que fueron asumiendo después de la posguerra, ¿verdad?, con la partición de los territorios y la configuración de los nuevos estados nacionales. Entonces la pregunta apuntaba a saber cuánto me perdí de Villa Ángela, que también se asocia a este proceso, porque yo sé que en la Hungría contemporánea hay una gran colectividad rutena, que se lleva muy bien y que además tiene parlamentarios, que se lleva tan bien con los húngaros como no se lleva en otros estados nacionales europeos, digamos. Entonces a eso apuntaba la pregunta, pero sí sé que hay muchas familias que llegan al Chaco porque no entraban más en el proceso de colonización de las colonias de yerbateros en el sudeste misionero, la verdad es esa. Ahora, bueno, si después hubo un proceso, no conozco si hubo un proceso de fomento tan importante como hubo sí en territorio misionero, o si solo van llegando porque ven la oportunidad de trabajo y por esta tradición agrícola que ellos también conocían y que formaba parte de sus relaciones domésticas y que no querían delegar frente quizás a la posibilidad de estar trabajando en territorio urbano como obreros fabriles, ¿entiende? Porque también es un proceso de elección, no solo un proceso de necesidad. Nancy, lo que dice Nancy quiero suscribir, quizás nos quedó el tintero. Muchos de los húngaros que vinieron
son provenientes o fueron provenientes de lo que era la Gran Hungría. Muchísima gente de lo que es RDI, mucha gente. Mi padre también nació en el Imperio, 1911, pero hoy es República Eslovaca. Entonces, claro, precisamente, sí, sí. Sí. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Bueno, no, gracias. Entonces sí, evidentemente también hay una afinidad étnica que llega también hasta a esta región. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Julio, por marcarlo a lo de Nancy. No, me quedó la curiosidad de conocer a toda esta inmigración anterior. Y no escuché que se la leyera o no hubo aclaración al respecto y creo que valía la pena, ¿no? Sí, señor. Nosotros presuponíamos que los inmigrantes eran los de la Segunda Guerra, en la Primera Guerra prácticamente no hubo, y como agravante, en cierta medida los húngaros nos dicen que somos gitanos, que no tenemos absolutamente nada que ver, obvio. Y eso se viene a colación de que en su momento Hungría tuvo un rey que, cansado con las cárceles llenas de gitanos, Sudamérica pidiendo inmigrantes, los subió arriba de un barco y los mandó como inmigrantes húngaros sin ser húngaros, ¿no? Entonces, esta inmigración para mí estaba perdida. Perfecto. Aún hoy hay gente que piensa que somos gitanos todos. Sí, es ignorancia. No, Es también de alguna manera algún tipo de construcción, digamos, estigmatizante de época contra la inmigración, digamos, de esta procedencia de Europa Central, que viene cargada de muchas tradiciones, de muchos grupos disímiles que se desconocen y de alguna manera se los homogeneiza. Piensen que también hubo muchas campañas de desprestigio de la migración, especialmente eslava, y entonces a los húngaros también, por asociación étnica, deben haber recibido también parte de este legado que el resto de los eslavos. Respecto a eso, Nancy, es cierto que los primeros húngaros, a nosotros, los descendientes rubios, éramos los gringos. Claro. Y ya cierta pequeña carga de, así como dice usted, discriminación o desprecio. No muy evidente, pero gringos no era precisamente, en aquella época, no era precisamente un buen título. Es el día de hoy que cuando yo voy a Chaco y voy con mi hijo, que le gusta mucho la provincia de Chaco, me dicen gringa cuando llego, desde Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Me siguen diciendo gringa, y es una categoría que sigue estando en vigencia. Exacto. La piel, el color de la piel, el color del pelo lo llevamos con orgullo, no nos vamos a teñir. Interesante. Bueno, les agradezco mucho por participar. Sí, bueno, le ruego que si por casualidad he olvidado a leer algún comentario, pero yo creo que, bueno, aquí, Analia Sabo, excelente iniciativa, es muy importante poner en valor la historia del sacrificio de nuestros antepasados pioneros, orgullosa de ser Sabo y pertenecer a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que son palabras dignas para acabar con esta ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Judith O'Kelly también dejó un mensaje. Sí, muchas gracias, Soñi. Judith O'Kelly, interesantísima presentación. Estoy maravillada por el espíritu pionero de nuestros húngaros, tan generosos con el Chaco. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, muchísimas gracias.
Entonces nos despedimos. Bueno. Bueno. Joselín. Bueno, no, agradecer por tu presencia. Te esperamos tenerte otra vez acá por el Chaco algún día, Julio. Va a ser muy bien recibido. Así que, bueno, y a todos los que integraron en esta charla, agradecerle infinitamente al señor cónsul honorario acá en Villa Ángela por su colaboración siempre con la Sociedad Húngara de Villa Ángela, a Tibor como becario que siempre está a nuestras órdenes. Así que desde ya muchísimas gracias, Tibor, por tu trabajo, por tu amabilidad. Así que bueno, gracias a todos. No, yo también quiero agradecer a todos los que estuvieron escuchando esta charla. Qué lindo número, figuran como 37. Porque, primero porque... Llegaron a 51. Sí, 51. Sí, 51, pero qué hermoso. Ahí tienen la oportunidad, gracias a la presencia también de los becarios, que han logrado esto a través, aunque sea de la tecnología, de que conocer, por ejemplo, a todos, y gente que no nos conocíamos, y qué lindo si seguimos manteniendo esto, vernos siempre, aunque sea a la distancia, nos une. Entonces estoy recontra agradecido por todo, porque han permanecido hasta el final escuchándonos, y espero que les haya servido, conocido una parte de la historia de los húngaros, por cualquier cosa que damos a disposición si quieren averiguar algo más. Que por el tiempo o por X causa, habrá cosas que se nos quedaron en el tintero. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Chao.